Pay Yapayanchikpa, Hukayin y Suma Tutaico y Cachun. Gracias, en primer lugar, agradecer enormemente a los organizadores y a las organizadoras por darnos esta oportunidad. Y después de los magistrales ponencias que han tenido los que me antecedieron, tampoco quiero redundar, pero un poco lo que había preparado era cuáles son los impactos directos que tenemos las mujeres indígenas con el cambio climático y cómo esto se enmarca en lo que es el tema de la ley de consulta. Entonces quiero referirme más bien en esa estructura, y un primer momento básicamente quiero referirme a lo que es el significado para los pueblos y principalmente para las mujeres indígenas, lo que es el territorio. Cuando señalaba los diferentes tipos de movimientos, yo estaba muy atenta y dónde nos colocamos las mujeres indígenas o los pueblos indígenas. Ciertamente podría decir que tenemos ciertas mixturas en algunas nuestras formas de reivindicar nuestros derechos como pueblos indígenas. Y quería partir de la importancia que tiene el territorio para los pueblos indígenas, porque si no percibimos al territorio como parte de nosotros, no podríamos hablar de una soberanía alimentaria. Si no tenemos garantizado el territorio, no podríamos seguir preservando y cuidando lo que es la biodiversidad por años y tras años que hemos conservado y seguimos conservando. Si no tenemos nuestro territorio, tampoco podríamos seguir aportando a la alimentación de nuestro país o a la alimentación de las grandes ciudades. Si bien, como han podido manifestar, que nuestro país es un mínimo porcentaje de nuestro territorio está destinado para la agrícola, pero ¿cómo es posible que tenemos esa capacidad de los productores, las productoras, de poder responder a la demanda alimenticia de nuestro país? Entonces son temas que están en discusión, y por eso la enorme preocupación de la defensa de nuestro territorio. En nuestro territorio es para los pueblos y para las mujeres indígenas principalmente, donde está, por ejemplo, todo lo que es una farmacia, un hospital, el tema de las plantas medicinales, que son sumamente importantes. Si bien podríamos decir que esto también se ha ido modificando, cambiando nuestras formas de relacionamiento de los seres humanos con el medio ambiente o el territorio, por los diferentes también avances tecnológicos. Eso no podemos tampoco opacar y decir que no está en nuestro relacionamiento día a día. Y en este proceso hemos encontrado algunas que hemos salido de nuestras comunidades, encontramos un tema de desencuentro en nuestra visión de desarrollo. Nos encontramos con dos visiones de desarrollo. Una visión de desarrollo desde los pueblos indígenas, basado en el territorio, basado en nuestros conocimientos colectivos y tradicionales, y una visión de desarrollo que más bien vemos con las actividades extractivistas, el tema de la acumulación de recursos, el tema de la apropiación de tecnologías y el de tener como un centro de atención al ser humano y un poco desprendido de lo que pueda ser lo colectivo en nuestro territorio. Es en este marco también que encontramos desencuentros y vemos la suma y urgente necesidad de llegar a un diálogo intercultural en el sentido de colocar estas dos visiones de desarrollo. O sea, no es que nos opongamos a esta otra forma de desarrollo donde también la necesidad de la tecnología, sino no podríamos utilizar la computadora, el internet, no podríamos utilizar los avances que se tienen, pero hay esa necesidad también de un tema de reafirmación de nuestra identidad cultural y donde encontramos realmente una interculturalidad y a ir soñando de que una visión de desarrollo no sea opuesta a la otra ni tampoco agrede en cuanto a nuestra vivencia o a nuestra supervivencia, en este caso con nuestros conocimientos y saberes colectivos. Es en ese proceso también como ONAMIAP, si bien es cierto que no ven en el tema del movimiento para nosotros como un tema prioritario, es el tema del territorio.
Si bien se habla de cómo vemos también el tema de los ordenamientos territoriales, se ven de diferentes aspectos. ¿Qué significa un ordenamiento territorial para los pueblos indígenas? ¿Y qué significa un ordenamiento territorial desde las políticas públicas que se están viendo? Un ordenamiento territorial para los pueblos indígenas es tener saneados nuestros territorios. ¿De dónde a dónde nos corresponde y cuál es lo que nos corresponde? O sea, no hay un tema de claridad legislativa tampoco en el marco actual en el que nos encontramos. Es allí cuando hablamos y exigimos el tema de la aplicación de la ley de consulta previa, libre e informada, enmarcado en el convenio 169 de la OIT. Y para nosotros, el proceso que hemos llevado y que también aún continuamos, el tema de la ley de consulta, es un proceso encaminado. Los pueblos indígenas hemos saludado y saludaremos este avance que se ha tenido, el primer reconocimiento en el país como pueblos indígenas. Pero también tenemos que entender, hay muchos vacíos que se requieren modificar, que se requieren mejorar. Pero ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a llegar a entendernos si se rompen los diálogos? Cuando nos dicen que nosotros hemos roto el diálogo, entonces aún ahí también es un reto para ONAMIAP y para las organizaciones indígenas de crear espacios de discusión, crear espacios en la que su punto de vista de la sociedad y el punto de vista de los pueblos indígenas sea escuchado y buscar estrategias de caminar juntas. Y frente al cambio climático, el reto más importante también principalmente para las mujeres, por todos los cambios que nos han manifestado, si bien las mujeres somos más afectadas, hay desaparición de los puquiales. Entonces tenemos que caminar más lejos para traer agua para el consumo o para la higiene de la familia. Hay la desaparición de la biodiversidad, ha disminuido lo que es el tema de la diversificación de nuestros alimentos, hay mucha demanda del mercado por un monocultivo, entonces también los pueblos indígenas estamos cambiando para responder a la demanda del mercado. Entonces, ¿cómo también seguimos garantizando la soberanía alimentaria a través de la biodiversidad, de los cultivos integrales, sostenibles que se puedan tener? Entonces también al respecto hay una demanda de los pueblos indígenas que las políticas públicas para el tema de la producción sean adecuadas y pertinentes, pero también teniendo en cuenta los conocimientos y los saberes que aún tienen nuestros abuelos, nuestras abuelas, que no está nada escrito, pero que a través del cuento, que a través de un diálogo nos pueden seguir compartiendo de generación a otra generación. Y como podemos ver en la actualidad, ha crecido enormemente, se habla del consumo de productos orgánicos, se habla enormemente de todo lo que es lo natural y vemos la ampliación de casas naturistas. Pero alguna vez nos hemos preguntado, ¿quién lo tenía esos saberes? ¿De dónde sacaron los saberes? ¿Solamente fue el tema del avance tecnológico o también se han sumado los aportes de los conocimientos colectivos y tradicionales a los cuales también tenemos que ir valorando y dando su importancia y reconocimiento a los pueblos indígenas por este aporte importante que hemos dado? Quiero finalizar que los retos son enormes. Y estos espacios es sumamente importante para poder escuchar posiciones, para poder escuchar políticas públicas y cómo estas políticas públicas que nos han planteado también se enmarquen a la realidad de nuestros pueblos indígenas y principalmente también a las mujeres. Hay muchos programas de formación, hay muchos programas de capacitación, hay muchos programas de mitigación para el cambio climático o la adaptación, los programas redes, pero ¿en qué medida realmente responden a nuestro idioma? ¿En qué medida responden a la forma de entender claramente los pueblos indígenas? Entonces todavía hay ese desafío de que estos programas, que en lenguaje, que en metodología lleguen a los pueblos y a las mujeres indígenas. Entonces son retos que estamos trabajando y el otro reto es seguir aportando por la formación y empoderamiento de las mujeres y de los propios
protectores de la biodiversidad y cuidadores del medio ambiente, y en eso se suman y saludamos y recibimos estos aportes de la cosecha de agua, el tema de la producción ecológica, de la producción integral, que también ya son conocimientos colectivos que se van sumando lo uno y lo otro y podamos ir encaminando, y que realmente seamos desde donde nos encontremos, sea en una institución, desde nuestras casas, desde nuestra forma de consumir los alimentos o en el mismo forma de dialogar, aportemos realmente a la preservación de nuestro territorio, del planeta Tierra, y que dejemos una sociedad mucho más justa y más equitativa para las nuevas generaciones, y también pensando que estos recursos del cual nos hemos alimentado, de esta biodiversidad con la que nos alimentemos, también nuestros hijos y nietas se puedan alimentar. Muchas gracias a todos y todas, y espero haber cubierto en algo las expectativas.